Laura siempre había sido una persona perfeccionista. Desde pequeña, le enseñaron que debía ser la mejor en todo. Sin embargo, cada vez que cometía un error, su mente se llenaba de autocríticas. No eres suficiente, siempre lo arruinas. ¿Para qué intentarlo si vas a fallar? Con el tiempo, esos pensamientos se convirtieron en hábitos. Laura se descuidaba, procrastinaba en sus proyectos y se alejaba de las personas que la querían. Sabía que estaba autosaboteándose, pero no podía evitarlo. Era como si algo dentro de ella le dijera que no merecía sentirse bien. Una noche, mientras se miraba al espejo, se preguntó, ¿por qué me trato así? Por primera vez, Laura, en lugar de ignorar la pregunta, decidió enfrentarla. Muchas personas como Laura caen en hábitos autodestructivos sin darse cuenta, desde pensamientos negativos hasta acciones que sabotean su bienestar. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de Psicología Aplicada. Hoy vamos a hablar sobre un tema que puede ser muy difícil de abordar, pero considero que es fundamental para priorizar nuestra salud mental y emocional. Los hábitos autodestructivos. Mi nombre es Karina Pérez Rivas, soy psicóloga clínica y en este episodio vamos a explorar qué son los hábitos autodestructivos, por qué los desarrollamos y cómo podemos romperlos. Los hábitos autodestructivos son como patrones de comportamiento que nos causan daño a nosotros mismos, ya sea de manera física, emocional o mental. Y estos hábitos pueden ser conscientes. Es decir, por ejemplo, Laura al final se dio cuenta e hizo conscientes todos esos patrones de comportamiento y de pensamiento que ella tenía y que le estaban llenando de cosas negativas en su vida. Pero hay otras ocasiones donde no somos conscientes de ello. Y esto se relaciona con la imposibilidad de hacer un buen insight o la posibilidad de autorreflexionar acerca de lo que hacemos día a día y de qué es lo que en realidad nos está dañando. Este tipo de cosas o estos hábitos autodestructivos también pueden estar relacionados con nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar. Y algunos de los ejemplos incluyen, por ejemplo, los pensamientos autodestructivos. Ese diálogo interno que tenemos todos, negativo. Y es una forma inconsciente de la conducta que puede dar lugar a profecías autocumplidas. Por ejemplo, son pensamientos como de voy a fallar y lo sé con certeza, o nunca voy a salir adelante, o esto que me está pasando va a destruir por completo mi vida. Y el siguiente hábito autodestructivo es el no tomar medidas. Y este es un síntoma pasivo, pero aún así es autodestructivo. Porque cuando sabemos que algo es malo o que algo no está bien para nosotros mismos, no tomamos ninguna medida para remediarlo o evitarlo. Entonces, esos pensamientos que tenía con anterioridad de voy a fallar y lo sé con certeza o no voy a aprobar este examen, pues en lugar de tomar esas medidas o en lugar de darle solución a ese conflicto, lo evitamos por completo, procrastinamos
no nos preparamos para ese examen, no leemos, no repasamos el tema, por ejemplo. Y entonces es como si estableciéramos esencialmente nuestro propio fracaso. Normalmente, si se llega a presentar ese tipo de conductas, reafirman de manera inconsciente eso que estábamos pensando. Entonces, el siguiente hábito autodestructivo es el exceso de la alimentación o la privación de comer. Como pueden ver o como pueden escuchar, son dos cosas extremas. El exceso de alimentación es una mala costumbre que da lugar a muchos problemas de salud a largo plazo. Y este se llega a presentar muy comúnmente en trastornos de ansiedad. La persona llega a pensar erróneamente que puede atenuar esa sintomatología de la ansiedad al alimentarse de manera excesiva. Em, pero por otro lado también está la privación de comer, que es otro extremo. Entonces muchos se engañan a sí mismos pensando que se están beneficiando en su salud, pero la verdad es que comer por debajo de las necesidades solamente nos señala esta carencia de autoimagen positiva, esta baja autoestima. Y entonces el privarnos de comer lo único que genera es de que estemos muy receptivos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Entonces es como me estreso constantemente o no pongo atención. ¿Por qué? Porque no le estamos dando los nutrientes necesarios a nuestro cuerpo. Y a la larga obviamente puede generar problemas ya más fuertes a nivel físico y obviamente desencadenar otros problemas a nivel psicológico. Otros de los hábitos que muy comúnmente llegamos a presenciar es, por ejemplo, el hecho de negar nuestras emociones o el mentir acerca de ellas. Y entonces nos llegan a preguntar, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y respondemos excelentemente bien, aunque por dentro estemos cansados, aunque estemos tristes, pero llegamos a pensar erróneamente que vamos a preocupar al otro. O inclusive nos puede llegar a generar pena el hablar o el expresar o el externalizar aquello que estamos sintiendo en ese momento. Pero es importante recordar que somos personas que por naturaleza somos sociales y que necesitamos del otro para subsistir. Es muy importante que siempre tengamos en nuestra vida una red de apoyo, que eso puede incluir a tu pareja, algún amigo, una amiga, algún familiar. Y esta red de apoyo obviamente nos puede ayudar a escucharnos, a darnos un abrazo, a entendernos, a darnos algún consejo. Inclusive también puede ser tu terapeuta, ¿ok? Entonces, eso pasa normalmente y no somos robots, somos seres humanos con un sistema límbico y sentimos, tenemos emociones. El siguiente hábito trata de el abuso de drogas y del alcohol. Obviamente es una forma evidente de comportamiento autodestructivo. Sin duda el abuso en el consumo de drogas y alcohol es un comportamiento que a la larga genera muchos conflictos a nivel social, familiar, psicológico, físico. Cuando existe el abuso de drogas o de alcohol, nuestro cerebro va perdiendo neuronas
y nuestros órganos cada vez se van desgastando. Y entonces es por eso que al no ser conscientes de ello, se llega a pensar como que si este tipo de sustancias llegara a atenuar el sentirnos de tal manera o, o el evitar, por ejemplo, una emoción, cuando en realidad la negación ante este tipo de cosas lo único que genera es que se vaya acumulando en nuestro interior y en algún punto de nuestra vida va a querer salir en forma de enfermedad, en forma de algún trastorno o algún conflicto a nivel emocional. Y entonces, el siguiente hábito es respecto a el autosacrificio innecesario. ¿Qué quiere decir esto? Algunas personas se encuentran atados en relaciones carentes de amor porque en realidad posiblemente eso es todo lo que han conocido por gran parte de sus vidas. Y entonces han crecido pensando que el, el ser bondadoso requiere el autosabotearse a sí mismos, o sea, el renunciar a sus sueños, a sus proyectos, a sus esperanzas, a su felicidad. Y entonces aquí me gustaría comentarles algo que encontré por ahí cuando estaba haciendo la investigación respecto a este tema del síndrome de Wendy. ¿Qué se relaciona con esto? Em, es una persona que tiene una necesidad imperiosa de satisfacer al otro, o sea, eso tiene que ver principalmente con su pareja o con sus hijos. Algunos ejemplos pueden ser en relación a el padre o madre que prácticamente les hacen todos los deberes al hijo, que lo despiertan todas las mañanas para que no llegue tarde a la escuela, aunque ya tenga una edad de hacerlo, o sea, aunque ya sea una persona inclusive adolescente o adulta, que sea consciente de ya poder levantarse sin necesidad que sus papás le recuerden. También busca hacerle siempre la vida fácil a quienes lo rodean. También lo podemos notar mucho en las amas de casa que asumen todas las responsabilidades en el hogar para que el marido y los hijos no tengan que hacerlo. O por ejemplo, en las parejas, que una de ellas, o sea, no sé, la mujer, sea la que tenga que asumir todos los deberes, de tomar todas las decisiones y que además justifica la informalidad de su pareja ante los demás. Y eso mismo perpetúa esas relaciones patológicas. Entonces, para que quede un poco más claro, las características del síndrome de Wendy son, por ejemplo, el sentirse impredecible para los demás, el que también entiendan el amor no como algo bonito, sino como un sacrificio que se tienen que llevar a cabo. Sienten la necesidad de cuidar y proteger a los demás, asumiendo como una figura maternal. En las relaciones de pareja terminan por asumir ese rol, o sea, el rol del papá o el rol de la mamá. Evitan a toda costa que las personas a su alrededor se enfaden o se disgusten. Y entonces les permiten a todos pasar por encima de ellos. Toman decisiones conforme a lo que la otra persona piensa o siente u opina. Entonces, intenta ser feliz a los demás constantemente y se olvidan por completos de ellos mismos. O sea, siempre va a buscar agradar a quienes le rodean, implicando siempre el bienestar del otro y no de él mismo o de ella misma. Y entonces pueden ser personas que tienen ocupaciones o que tienen, no sé, algún hobby y dejan de hacer ese hobby con tal de asumir las responsabilidades de la otra persona. Cuando tienen alguna ocupación y la otra persona les dice, oye, ¿qué te parece si te invito a un café a tal hora? Y específicamente a esa hora
esa persona tenía un compromiso y lo único que responden es como que, sí, está bien, con tal de agradarle, con tal de que no se enoje la otra persona. Pero en realidad ese es un hábito autodestructivo, ¿sí? Entonces constantemente piden perdón por todo aquello que no han hecho en realidad o no han sabido hacer aún. Y en lo social suelen ser muy dependientes. Entonces, si no existe esa tensión, si no existe esa aceptación social, la persona tiende a deprimirse. Otro hábito autodestructivo es la negligencia física, que está relacionada con permanecer de forma continua con falta de sueño, el negarse a hacer ejercicio, el comer alimentos procesados. Todas esas conductas, a la larga, aunque no lo podamos notar hoy en día, llegan a desencadenar problemas fuertes. Por ejemplo, si duermes 3 horas, 5 horas, vas a estar también muy receptivo a tu entorno, a lo que te sucede en el día. Entonces, en el trabajo no vas a rendir, te vas a enojar fácilmente, te vas a estresar fácilmente. ¿Por qué? Porque cuando dormimos hay un proceso biológico que regenera nuestras células, nuestras neuronas, y entonces si privamos a nuestro cuerpo del sueño, a la larga o a corto plazo también desencadena problemas fuertes, ¿sí? Entonces hay que dejar que nuestro cuerpo se repare en este periodo de sueño. Entonces sería momento de evaluar qué hábitos del sueño tengo. O sea, me duermo tarde porque estoy en el celular. ¿Qué tipo de contenido suelo ver? El estar también en algún aparato electrónico, en tu celular, en una computadora, viendo televisión, hace que nuestro cerebro interprete como si todavía fuera de día. Entonces, va a evitar que naturalmente se segregue melatonina. Entonces, por eso es importante, pues, no cenar muy tarde, no cenar alimentos pesados, em, el no dormir aún pegado a nuestro celular, por lo menos media hora, una hora antes de dormir, dejarlo a un lado. Entonces, el negarse a hacer ejercicio también puede ser una negligencia física. ¿Por qué? Porque cuando hacemos ejercicio, naturalmente segregamos serotonina y endorfina. Entonces, el evitarlo mantiene el bienestar general de nuestro cuerpo. Por otro lado está la negligencia mental. Si estoy triste, si estoy deprimido, si tengo ansiedad patológica, si tengo un estrés también patológico que me está haciendo que somatice, o sea, que tenga dolores musculares, dolores de cabeza, y lo único que hacemos es como no ponerle solución o evitarlo, pues entonces va a retrasar el proceso de curación del estrés, de la ansiedad, de la depresión. Ujú. El proceso de curación me refiero a estas formas de somatizar esas emociones. Y obviamente todo esto da lugar a problemas significativos a largo plazo. Un estrés no atendido es un estrés que somatiza, que se manifiesta, como ya mencioné anteriormente, con dolores de cabeza, dolores musculares, alergias en nuestra piel, insomnio, terrores nocturnos, como por ejemplo pesadillas, una ansiedad no controlada puede desencadenar problemas alimenticios,
este, también, o sea, otro tipo de consecuencias, ¿sí? O sea, la depresión, que no es tratada a tiempo, se puede convertir en una distimia, que es un trastorno que se le parece a la depresión, pero que es prolongado con el tiempo, ¿sí? Otros de los hábitos autodestructivos, em, es algo que me encanta hablar. ¿Por qué? Porque en ocasiones no somos muy conscientes de ello, pero es el actuar desde las emociones pasajeras. ¿Qué quiere decir esto? Como seres humanos que somos, tendemos a enojarnos, a ponernos tristes o inclusive a estar muy contentos. Entonces, desde la emoción que es pasajera, o sea, que no es un trastorno, o sea, que es una emoción pasajera, como el enojo, por ejemplo. El enojo, cuando está presente en nuestra vida o en nuestra mente, en nuestro cuerpo, tiende a generar conductas impulsivas si no es manejado adecuadamente. Obviamente, si sí lo manejas, o sea, pues habrá que implementar esas técnicas que aprendes en terapia, por ejemplo, el, el diálogo asertivo, la respiración diafragmática, em, ¿qué otra técnica? Entre otras más, ¿no? Entonces, si aplicas eso, entonces quiere decir que tu enojo se maneja adecuadamente. Pero obviamente sabemos que las emociones son temporales, o sea, hay un tiempo, una duración de 20, 30 minutos y después de ello tiende a bajar esa emoción. Pero ¿qué pasa si en esa emoción que está en un nivel del 100%, un enojo que se convierte en ira, llegamos a actuar ante esa, em, ¿cómo les diré? O sea, ante esa emoción fuerte, pues vamos a dañar a otras personas, tanto verbalmente con palabras de decir cosas que, pues no, cosas fuera de lugar, palabras que destruyen, em, conductas también no verbales, em, todo ese tipo de cosas, cuando la emoción ya disminuya, llega el arrepentimiento, ¿ok? ¿Por qué? Porque actuamos desde la emoción. Y a su vez también cuando estamos muy contentos, tendemos a querer comprar todo lo que vemos enfrente o a regalar todo lo que vemos enfrente. Y cuando ya esa emoción baja, nos arrepentimos, ¿ok? Entonces, es importante romper con el ciclo de tomar decisiones de las que después nos podemos arrepentir. Hay que primero vivir la emoción. Claro, es importante, como ya mencioné anteriormente, no evitarlas, no negarlas, reconocerlas. Y una vez que las reconozcas, el hacer cosas o implementar estrategias que puedan ayudar a que la emoción sea más pasajera o más llevadera, por así decirlo. Pero el actuar es importante hacerlo después de que esa emoción disminuya, ¿ok? Entonces, pues los hábitos autodestructivos son un tema muy serio, que obviamente requiere de atención, de apoyo. Lo que yo les recomiendo muchísimo es de que acudan a terapia. La terapia es beneficiosa em, a nivel cognitivo, a nivel conductual. Obviamente les recomiendo el ejercicio físico, la meditación, la conexión con amigos y familiares, este,
Acuérdense de la red de apoyo. Y hay muchísimos recursos, muchísimas formas de apoyos disponibles que existen para romper con estos hábitos autodestructivos. Y quiero recordarte que no estás solo. Eres humano, pero eres un humano que merece tener una vida saludable, una vida estable, que merece tener conductas positivas y muchos recursos y formas de apoyos disponibles. Entonces, te agradecería demasiado si me ayudas compartiendo este video, dándole like, suscribiéndote a mi canal. Me dio mucho gusto el poder haber estado con ustedes y que se tomaran este tiempo para escucharme. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo podcast. Bye.